Buenas noches y bienvenidos a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia. Gracias por estar con nosotros. Los dejo con unas palabras del maravilloso elenco con el que trabajé y espero que disfruten la Cumbre Escarlata. Crimson Peak is an incredible gothic romance that we're sure you'll love. For all of us, it was a great pleasure to work with Guillermo del Toro. Are you ready for Crimson Peak? We hope you will enjoy this wonderful film. Hola, soy Silvestre López Portillo. Bueno, ha llegado el momento, vamos a platicar de Crimson Peak o la Cumbre Escarlata. Primero que nada, lo bueno es que Guillermo del Toro toma una historia y la narra de una manera hermosa. Es visualmente hermosa y perfecta. No creo que haya otra película tan de terror o más bien de suspenso tan bella en ese sentido estricto, con unos efectos visuales extraordinarios, con un vestuario impecable, con escenarios bellísimos, con una edición perfecta. No se extraña la fotografía de Guillermo Navarro incluso, lo cual es terrible que decir, pero a nivel mano de obra, de 10. A nivel de guión, ese es el problema, más bien no de guión en la cuestión de estructura, sino yo creo que Guillermo del Toro no es original, no sorprende, no cautiva, si no es gracias a la parte visual, y ahí tenemos un problema. Yo creo que es la historia de Edith, una niña que, como siempre nos tiene acostumbrados Guillermo del Toro, arranca con un tiempo presente y ella está diciendo una frase contundente que dice: yo sí creo en los fantasmas. Y de ahí nos vamos a ir a un flashback, lo que nos tiene acostumbrados Guillermo del Toro, y vemos una introducción. Y luego el primer capítulo es la historia de este personaje femenino, de Edith, 14 años después. Como quiere ser escritora, abusados, quédense los créditos finales, quiere ser escritora de un libro que se llama La Cumbre Escarlata, que aparece incluso como en los créditos. Ella quiere ser escritora y quiere ser escritora de un libro de fantasmas, con una historia de fantasmas, la cual va rolando por varios lados y se lo van rechazando a todos lados hasta que llega un hombre que se llama Thomas. Hay por ahí una serie de relaciones. Ella termina en Crimson Peak y termina enfrentándose a fantasmas del pasado. Bueno, esta historia, si lo hubiera platicado alguien más y hubiera hecho esta feria de fantasmas que aparecen en todos lados, realmente hubiera sido una película totalmente inverosímil, una más del montón. Pero no, la agarra Guillermo del Toro, la adorna perfectamente bien, le da muchísimos momentos interesantes, aunque, repito, no sorprende y solamente cautiva visualmente. El problema es de que Guillermo, a final de cuentas, creo que debe de crecer en la parte de la sorpresa. Ha crecido. Yo extraño a Guillermo del Toro, ese niño que nos espantaba, ese niño que nos molestaba, ese niño que nos daba lata, ese niño que nos compartía sus miedos, ese niño que se encontraba al fauno. Realmente creo que ya hay escenas de sexo, por ejemplo, en esta película. Veo más homenajes a la parte expresionista, incluso en Nosferatu, en sombras, en cerrar los fade outs a negros. A final de cuentas vale la pena verla. Vale la pena maravillarnos con el gran trabajo que a final de cuentas nunca estuvo en duda, que Guillermo del Toro supiera poner una cámara y supiera obviamente ilustrar una historia. Eso, por Dios, sería verdaderamente ridículo. Sin embargo, yo creo que nos va a quedar a deber como una película de suspenso, como una película que sorprendería, más bien nos va a quedar a deber con una película original. How did you get in there, you silly doggy? Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa, estas son mis redes sociales. Que estés bien.